miércoles 4 de octubre y hace 17 años atrás no habíamos nacido nosotros, no, mentira, mentira. Se sancionaba la ley 26.150, la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, y estamos con una, yo te voy a decir que sos amiga del programa, porque en la constitución radial de este programa, que es como la constitución nacional del programa, las personas que ya vinieron 2 veces automáticamente pasan a ser amigos del programa. Ay, me gusta es así. Listo, no quiero otra presentación más que esa. Es perfecto. Dolores Kovacevic, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Vos cómo andás? Bien, esperando el segundo mate. Llegará pronto. Llegará, esperemos Sí. que llegue. Bien, todo bien acá. Bueno, pensando en el día de la fecha, que en este 4 de octubre, donde como vos decías en la intro, se cumplen 17 años de la sanción de lo que es de la sanción que crea, ¿no? El Programa Nacional de Educación Sexual Integral a través de la Ley 26.150 en el año 2006. Así que bueno, es una fecha que siempre moviliza, y a mí en lo particular me genera alegría pensar en la creación de este programa, porque no es solo la creación de un programa o de una normativa, sino que es el surgimiento, la aparición de el derecho a recibir educación sexual integral en las escuelas, en las instituciones educativas, y como todo derecho me parece que tiene que ser celebrado, festejado y también reconocido, ¿no? Hacerlo visible, así que también agradecerles la invitación desde ese lugar, desde el lugar de visibilizar este derecho. Y por supuesto también un poco repensarlo, ¿no? 17 años está a 3 de tener 2 décadas. Digo, mucho se habla de que la ESI para algunos no sirve para nada, para otros ha permitido visibilizar algunas situaciones que pasaban hace mucho tiempo, pero a partir de la ESI las niñas, los niños y los adolescentes han podido identificar. Digo, en una revisión de estos 17 años, ¿qué tuvo bueno la aplicación de la ESI? Me parece que en cuanto a la implementación o a la aplicación o al trabajo vinculado a la educación sexual integral desde su creación, digamos, para esta parte, de un tiempo a esta parte, dijo la Delio Valdés, de un tiempo a esta parte, me parece que está bueno pensarlo no en términos de qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Como ponerlo así de un modo dicotómico, por decirlo de alguna manera, sino que me parece que lo que está bueno decir en este sentido es que la ESI es fundamental, ¿no? Que vino a ser esto: derecho, bandera del estudiantado, posibilidad de habla, herramienta de escucha, creación de espacio, generación de debate, generación de contenido. Así que me parece que está bueno como reivindicar todo esto. Obviamente que si uno piensa o si una piensa en los balances a realizar, obviamente no es lo mismo pensar a la educación sexual integral en 2006 con el surgimiento incipiente, ¿no? de la aparición de la normativa, de los consensos que se tuvieron que hacer para que esto efectivamente se concrete, de los debates que teníamos como sociedad en ese momento y lo que nos convoca hoy día. Hoy día tenemos una educación sexual integral mucho más amplia y abarcativa, mucho más integral, podríamos decir, ¿no? Pensamos, no sé, en la utilización del lenguaje no sexista, el reconocimiento de la identidad de género, leyes que vinieron después vinculadas a esto que estoy refiriendo, ley de matrimonio igualitario, de protección integral hacia las mujeres. Bueno, hay ley Micaela, que antes justo hacíamos mención antes de arrancar acá este bloque. Y bueno, me parece que eso está como interesante pensar cuando una piensa justamente en el balance a realizar, más que lo bueno o lo malo. Parece que está bueno como recapitular todo esto y decir, bueno, ¿qué más nos falta? ¿Qué baches vamos encontrando? ¿Cómo podemos seguir construyendo un proyecto colectivo y de justicia social como es la educación sexual integral, reconociendo quizás las faltantes o lo que nos va quedando en el camino, pero siempre de esto, desde lo colectivo, la militancia, el encuentro. Ya mis compañeros te van a preguntar, te van a hacer algunas preguntas, pero digo, también la sociedad y la juventud, sobre todo del 2006, no es la misma que la que es hoy, y creo que la forma de educarse que había en el 2006 no es la misma que está hoy. Digo, hoy cualquier pibe puede buscar cualquier pregunta que se haga en términos de lo sexual,
de su sexualidad o su sexualidad para otros, la puede buscar en cualquier lado, digo, no es necesario que se la den en la escuela. Entonces, como que también hay un cambio en eso, ¿no? Sí, totalmente. Vos recién decías 2006. Ya van dos referencias que haces vinculadas a la edad. La primera que te hacías el que no había nacido en 2006, en los 17 años. Eso por un lado. Hacía y la poco que había segunda, nacido. esto de la forma de educar, ¿no? Y de cómo cambió generacionalmente. Y me sonrío porque yo en 2006 estaba en tercero de la secundaria. Sí, segundo, tercer año. Cumplía los 15. Y me acuerdo que era recontra incipiente la sala de computación en la escuela y las primeras búsquedas en internet, así como muy Claro. entrecomillado porque todo demoraba Sí. la Sí, carga, obvio. era como toda una cosa ahí, bueno. Y pienso que sí, que obviamente esto de buscar información, qué sé yo, de repente, no sé, no saber qué es la identidad de género. Una persona googlea y hoy tenés ChatGPT que te tira te ahí, tira bueno, todo. la identidad de género es y podés armar ahí directamente una ponencia o parte de una ponencia o parte de un trabajo para llevar a la escuela vinculado a la identidad de género por algo que ya propiamente hace la inteligencia artificial. Y esto obviamente que son todas herramientas que se han ido y que me parece súper necesario incorporar, no solo en las juventudes, que por ahí alguien puede pensarlo más vinculado a la secundaria, ¿no? Sino también en las infancias y en la adultez, ¿no? Sí, obvio. Eso me parece que es crucial porque esto, ¿no? Vincularlo al derecho a la educación, que es un derecho humano básico y fundamental, y a la educación sexual integral como derecho de todos, de todas y de todes, pero realmente de todas, ¿no? Entonces pensar en esa interseccionalidad, de la intergeneracionalidad, que es como el punto de encuentro que también nos va a permitir pensar, bueno, esto cómo se ha ido adaptando y qué otras cosas también le exigimos o reflexionamos hoy día vinculado a la ESI que antes no pasaba, desde la búsqueda de información, como vos decís, Sí. en cuanto al formato educativo, por decirlo de alguna manera, hasta esto, propios intereses quizás de les adultes e incluso de las viejes. Sí, totalmente. Aparte hay algo de la búsqueda en internet, al tener un ser humano al lado que te esté ayudando y te esté dando información, también es la pregunta personal. Es como yo le puedo preguntar qué es la identidad de género a Google, pero también le puedo preguntar a un docente o a alguien que me esté ayudando en alguna circunstancia como algo más personal que me está pasando. Che, me está pasando esto. ¿Es normal, no es normal? ¿Qué puedo hacer? Y eso está buenísimo de que desde que se implementa la ESI, por lo menos a mí me pasa que cuando yo iba a la secundaria, porque cuando yo iba a la primaria muy poco se daba, estas cuestiones de poder preguntar, de saber y contarle a mis compañeras o escuchar a mis compañeras y decir, che, me parece que esto que me pasó hace un mes atrás no es tan normal como yo pensaba que era. Entonces abrió a que un montón de chicas y chicos puedan contar abusos escondidos que estaban teniendo, sea familiares o entre gente de afuera o un montón de cosas que antes por ahí no era normal contarlos o iba a quedar mal. Y también pienso en esto de la generación y las edades que por ahí teniendo algún joven dentro de tu casa, tal vez tu madre, abuela o tía puede encontrar alguna cosa que le pasó cuando era joven por escuchar a su propia joven dentro de la familia que le esté diciendo, che, hoy en la escuela me dieron esto, me contaron que esta situación se podría relacionar con acoso callejero. Y vos decías, bueno, tal vez yo cuando era chica también pasaba esto, pero era normal porque, qué sé yo, cualquier persona te podía decir algo. No era normal, que estaba más normalizado, sí, pero no son cuestiones que uno puede decir como, ya pasó hace mucho tiempo. No, está bueno que por estas cosas que surgen ahora mucha gente se dé cuenta algo que vivió, algo que pasó en su momento. Sí, en esto que yo te escuchaba re atenta a lo que vos planteabas, porque me parece que está buenísimo lo que traes. Nuevamente pensaba en esta pregunta, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación sexual integral, no? Y yo siempre trato o me surge, ¿no? Me nace como dar medio la misma respuesta. La educación sexual integral es una herramienta. Y siempre tipo el dibujito llave inglesa, ¿no? Una cosa así. Sí. Martillito. ¿Por qué? Porque nos permite esto, trabajar en
en el cuidado, en la prevención, en la posibilidad de hablar si es que estamos atravesando alguna situación de vulneración de derechos. Pero también es autoconocimiento, reconocimiento, placer, deseo, pensar qué proyecto de vida queremos. Digo, la ESI es la herramienta que nos habilita a todo esto, ¿no? A trabajar desde lo preventivo, desde el cuidado, sí que es fundamental e importante, obviamente, pero que también está toda esta otra parte que muchas veces está invisibilizada, y a mí me gusta hacer como hincapié, porque si no parece que asociamos puramente o solamente la sexualidad como a dos cuestiones. Una ligada más a la prevención o esto, ¿no? El cuidado a modo de alerta, ¿no? Desde el cuidado de UNE, Sí. sino de ojo, ¿no? La sexualidad como cartel ahí de danger. Y otra que tiene que ver mucho con los vínculos sexoafectivos, ¿no? Sí. O las relaciones sexuales puntualmente, muchas veces con una bajada muy heteronormada. Y bueno, me parece que está bueno también de alguna manera como corrernos de ese lugar y visibilizarlo y hablarlo y trabajarlo como vos lo traías, y también decir, bueno, che, nos puede servir para un montón de otras cosas, ¿no? Esto, pensar, por ejemplo, qué proyecto de vida queremos. ¿Queremos maternar, paternar? No. ¿Queremos estudiar una carrera? ¿Queremos...? Bueno, esto es habilitarnos, preguntarnos en el aula, porque también hay que pensar que estamos hablando de una normativa vinculada al sistema educativo, si bien siempre decimos, bueno, trascendió el sistema educativo, es reclamada por los colectivos, por la militancia, por otros espacios de educación no formal, Sí, obvio. pero estrictamente es pensada para el abordaje en las escuelas y en las instituciones educativas y en todos los niveles y modalidades. Y esto también nos hace decir, bueno, entonces quienes están a cargo de las aulas somos nosotros los docentes, ¿no? Claro. Entonces somos quienes tenemos la experticia para trabajar en clave ESI, ¿no? Que me parece que eso también está bueno referenciarlo. Que después trascienda obviamente a las familias, a la comunidad educativa, a la sociedad civil. De hecho, es lo que sucedió también, a modo de balance, retomando un poco lo que decíamos antes, ¿no? Está buenísimo que así sea, porque también habilitó Sí, obvio. esto, ¿no? Y un montón de debates que estaban en la sociedad son vinculados a la ESI, y eso también han generado nuevas normativas y nuevos derechos. Sí, estaba pensando en esto que decías, de que ahora hasta los propios baños de los bares tienen carteles, por lo menos en los que he ido algunos, si te decís la palabra tal, si te sentís incómoda con una situación, o si te pasa algo, podés venir a hablar con tal persona que está acá para escucharte, o sea, un montón de cosas que por ahí antes no pasaban. Y Baños sin género, sin baños sin distinción de género también. espacios públicos. Y eso está buenísimo, es un cambio muy rotundo para la sociedad y es necesario para lo que estamos viviendo. Totalmente. Yo pensaba en esto de lo educativo, y vuelvo a la pregunta que te hacía antes, porque digo, hoy la educación se está repensando en mucho de su función, no porque haya alguien que vaya a reemplazar a los docentes, no hay posibilidades de que eso pase, ni siquiera con la mejor de las inteligencias artificiales, pero digo sí en cómo llegan los estudiantes, o los jóvenes mejor dicho, a la escuela hoy, que ya llegan con otros conocimientos, porque tienen más herramientas para educarse, para buscar información, incluso para discutir entre ellos, porque por suerte, esto que decías de que la ESI... ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Vos decías recién para educarse y para buscar información. No es lo mismo, no es lo mismo. Una cosa es educarnos y otra cosa es la búsqueda de información, que sabemos que esto, googleando o entrando a cualquier aplicación, están buenísimas para usar como herramienta. Yo no digo, no hay que esto, no, incorporémosla, bueno, pero controlemos qué es lo que circula Que sea ahí, chequeada. cuál es la información, para que realmente, si vamos a hacer un trabajo sobre la identidad de género, para seguir como con el hilo de lo que veníamos charlando, bueno, que lo que ahí se diga sea certero, veraz, confiable, que esté en el marco de los derechos que tenemos, que recupere, bueno, en fin, perdón, te interrumpí. No, pero quería hacer perfecto, esa estuvo parte. perfecto la... Re profe, ¿viste? Pero no es lo mismo educar. Pero digo,
Hoy, por suerte, con esto que decías de que la ESI ha trascendido el plano educativo y ha ido incluso a lo civil, digo, hoy uno, y eso a lo que el comentario que quería hacer, hoy uno puede hablar con sus amigos o con su familia tranquilamente de su sexualidad o de sus gustos sexuales o su orientación sexual, que antes no pasaba, creo yo. No estaba esto antes. Y por ahí la ESI, los que la han tenido en la escuela o los que no la hemos tenido en la escuela, creo que a partir de eso se generó esto de romper ciertos tabúes de hablar, ¿no? Mira, pensando también que ahora el fin de semana está la Marcha del Orgullo, me acuerdo de un cartel, en base a lo que decís, Sí. me acuerdo de uno de los carteles que estaba en la Marcha del Orgullo del año pasado, que a mí me pareció bellísimo y que dice: la ESI en la escuela libera. Y Seguro. tal cual, ¿no? Quienes hemos tenido o quienes podemos tener algún registro vinculado a la educación sexual integral, no educación sexual solamente, si quieren después ahí charlamos un poco de esas diferencias, Sí. porque todos fuimos educados, todos, todas, todes, con una bajada de educación sexual. Totalmente, esto, ¿no? Me quedo pensando en esto de la ESI en la escuela libera y la ESI en la escuela empodera también. Entonces hace que podamos hablar de nuestras vivencias, nuestras preguntas, nuestras dudas, quizás también a partir de los prejuicios o de mitos que teníamos, y que sin dudas es una herramienta para poder hablar libremente. O que busca eso, ¿no? También que busca que obviamente que podamos construir nuestro proyecto de vida libre de prejuicios, de violencias, de mitos, de estereotipos. Ahora, no diría que todo el mundo puede hacerlo, porque de hecho hay un montón de discursos de odio que siguen circulando, incluso hay un montón de discursos que buscan ir en contra del derecho a la educación sexual integral malintencionadamente, ¿no? Hay algo que a mí me gusta remarcar y que tiene que ver con a veces un desconocimiento genuino de lo que es la ESI, ¿no? Sí. Decir, che, pero me da miedo que a mi hija o a mi hijo se le hable de esto, porque ¿qué es la ESI, no? ¿De qué le van a hablar? Y lo pregunta desde un desconocimiento genuino y me parece re válido y pertinente que le podamos explicar a la familia, bueno, la ESI es esto, está adaptada para los niveles, no se habla solo de vínculos sexoafectivos, abarca un montón de otra cosa, ¿no? Como decíamos recién, identidad, cuidado, placer, bueno, en fin. Adaptado a cada una de las edades, obviamente, eso obviamente que también es así, los núcleos de aprendizaje prioritario, que figuran en la resolución 340 del Consejo Federal de Educación del año 2018. Y después hay otro montón de personas que malintencionadamente dicen, bueno, yo no quiero porque la ESI es ni quiero reproducirlo porque me parece que es darle cabida a discursos que no van y que no están para nada buenos, pero que son sí direccionados e intencionados. Pero ahí digo, perdón, digo, ¿no falta por ahí una mayor promoción de aquellos que están en los programas de ESI o incluso de los ministerios de educación, de decir, che, la ESI no va a hacer que tu hijo sea gay o que tu hija sea lesbiana, ¿no? Porque eso es por ahí mucho el discurso de aquellos que están en contra de la ESI, de pensar de que es mi hija va a querer, por lo que vos le decís, de le va a querer género ser hombre mañana. Claro, ¿no? Es que las orientaciones sexuales, pero las orientaciones sexuales o las identidades de género, así como puntualmente, que es lo que en general aparece, o al menos ustedes dos referenciaron, no se promueven, sino seríamos todos heterosexuales, ¿no? Claro, y claro. sin género, además, porque venimos como con un formato. Exacto. Eso por un lado. Y por otro lado, sí me parece que siempre la exigencia es hacia el Estado y sus diferentes niveles, ¿sí? Esto que vos decías, bueno, ministerios, equipo de ESI, digo, donde estemos, quienes ocupemos o no lugares, la exigencia siempre es hacia el Estado, eso desde ya. Y también, en ese sentido, decir que me parece que no, al menos yo me hago cargo de esto, digamos, que estratégicamente no es posicionarnos desde un lugar, tenemos que dar respuesta a que la ESI es tal, a lo que no es la ESI y decir, bueno, la ESI no es esto, la ESI es esto. No, me parece que la estrategia, lo que sirve y lo que está bueno, por decirlo de alguna manera, es decir, bueno, ¿qué es la educación sexual integral? Definirla y trabajar en ese sentido, no dando respuesta a discursos de odio o que reproducen ahí cosas que la ESI no es, sino todo lo contrario, como decir, bueno, esto es, con esto trabajamos, esto pasa, para esto sirve. Sí, sí. Ramita quería preguntar. No, sí, yo quería preguntar porque, bueno, vos recién comentabas esto de que muchas veces cuando los padres, ¿no? de algunos chicos
no quieren que se le enseñe a ESI por estos motivos. Bueno, yo recuerdo cuando yo iba al colegio primario, los últimos años, ya por 2011, 12, 13. Para. Los últimos años de la escuela primaria, Sí. vos 2012. Yo 2011, 12. Todos estamos en la misma nosotros igual, tenemos- Ah, están todos en la misma. somos la misma, Bueno, somos la misma, no. bueno. Se daban a veces, cada tanto, se iba algún profesional y daba una charla con eso, pero antes mandaban una nota a la casa consultando y a veces algunos padres decían no mandar a los hijos ese día, era todo un tema. ¿Cómo se trata hoy? ¿Cómo se trabaja hoy en los colegios primarios? Porque si bien en los secundarios por ahí ya son más grandes los chicos, pero en los primarios principalmente, que a veces los padres, como vos decís, les cuesta un poco más entender qué es. Mira, vos recién hacías referencia a una situación puntual que tiene que ver con invitar a una profesional o a un profesional para abordar una temática X, en este caso vinculada, por ejemplo, a métodos anticonceptivos, prevención de ITS, ¿no? Que en general es como la charla de educación sexual, que es que Era lo iba más cerca, vinculado, ¿no? sí, Como lo aquí más se cerca venía la de educación médica, sexual el que había, médico, sí. lo más cerca de educación El sexual. palo de madera. Claro, exactamente. Cómo colocar correctamente un preservativo, ¿no? Exacto, sí, perfecto. Bueno, en ese sentido, cuando llega esa nota, dice, yo no lo veo mal porque se está invitando a alguien externo a la escuela, Sí. ¿sí? A que venga a hablar de una temática. En este caso pero podría ser otra, Total. en otras clases, en otros momentos, ¿no? Que se le informe a la familia que una persona externa a la institución Obvio. escolar venga, me parece que Sí, bueno, para ese lado sí. incluso, ¿no? Así, che, miren, yo soy de un pueblo, entonces esto de la nota informando mucho no pasaba porque como que nos conocíamos todos y todas, entonces bueno, va de repente Charlie, que de hecho es un médico, a dar una charla a la escuela, es, bueno, y ¿quién iba a decir que no? Porque nos conocemos, entonces bueno, Obvio, digo, obvio. en ciudades y esto. Lo que no me parece que esté bien, y no solo no me parece que esté bien, sino es que no está la obligación de la escuela en hacerlo, es informar que como institución se va a trabajar con un proyecto de educación sexual integral. Graciela Morgade, en alguna de las notas que se le hacían no hace mucho, decía, bueno, Graciela Morgade es una referente indiscutida en esta temática, y decía, bueno, la educación sexual integral no se anuncia, y tal cual, porque si no también este eje de integralidad y pensar la transversalidad y el trabajo permanente en clave ESI se pierde, porque vos no podés estar anunciando todo el tiempo que vas a respetar los derechos humanos, que vas a trabajar con perspectiva de género, que vas a valorar la afectividad. Hoy se respetan los derechos humanos. Claro. Pero es como que haya una clase de historia y el Hoy hay profe de historia historia. tenga que avisar de que van Claro. a hablar de la Revolución Rusa para que ningún padre... No, eso tampoco se avisa. No, Es- totalmente. si fuera como una cuestión bien integral de decir, bueno, aborda todas las materias, ¿no? No es como un taller que se da una vez por año, que bueno, en Bueno, pero algunos ahí casos se también se aplica avanza, así. como decía Facu, tipo un poco hoy en día por ahí ya se está más normalizado, ya que incluso en un medio estemos hablando de este tema con alguien que sabe, ya hay un avance también por ahí, ¿no? Sin dudas, pero hay algo que no quería dejar de decir en relación a lo que estábamos diciendo antes. Perdón, de te esto de recortamos la- de vuelta. No. En esto de la invitación y de lo que sucede en las instituciones y demás, es que no podemos desconocer algunas cuestiones. La primera, que la ESI es una ley, es un derecho. Sí. Es obligatoria, ¿sí? Y además que es contenido curricular. Y esto es inobjetable, ¿sí? Hay lineamientos Claro. curriculares de la Sí, educación sexual integral. Como no discutimos otro tipo de contenidos en otros... Bueno, por eso digo, es trabajar en clave ESI o con perspectiva ESI, no es solamente anunciar, que puede ser parte del proyecto, decir, bueno, una vez al año, de hecho, por ejemplo, tenemos la ley 27.234 de las jornadas de Educar en Igualdad, en la que se estipulan que se tiene que realizar al menos una vez al año una jornada institucional para trabajar sobre la prevención y la erradicación de la violencia por razones de género. ¿Sí? Bien, no es tan conocida, pero está directamente vinculada a la educación sexual integral. Bueno, perfecto. Entonces, podemos trabajarlo en el marco de una jornada, pensar un día, desobligar, no sé, juntar cursos, intercambiar, bueno, en fin, pensarlo así como jornada de trabajo de un día, 2 o 3 puntuales, pero después también es ese trabajo sostenido y sistemático en clave de derechos humanos. Eso es trabajar en clave sin ni más
ni menos, digamos. Igual ahora, ¿cómo se está implementando realmente la ESI? Porque nosotros tenemos centros de estudiantes secundarios que vienen acá a, a contarnos sobre... Que vienen acá a quejarse. Sí, claramente es como que les gusta mucho el micrófono y vienen acá a quejarse, pero nos vienen a contar que las clases de ESI, los talleres de ESI surgen por el centro de estudiantes una vez al año porque el director o la directora les autoriza organizar uno de esos talleres. Son talleres que no bajan desde el Ministerio de Educación porque no los hacen dentro de la escuela, sino que el centro de estudiantes se encarga de poder llamar a gente externa a la escuela para que puedan hablar sobre eso. Si no, no hay implementación de educación sexual integral dentro del establecimiento. Te pregunto, ¿qué está pasando? No sé si hay respuesta para el qué está pasando, pero ¿qué está pasando dentro, o sea, bajo el Ministerio de Educación, que esto como ley ya de 17 años no se está implementando en las escuelas? Bueno, empiezo por el final, Dale. por tu frase final, que decís, ¿qué pasa con la ESI? ¿Qué pasa con la ESI que no se está implementando en las escuelas? Bueno, desde el inicio no es así. No Bien. Es que no se está implementando, pero hay algo también que cuesta dilucidar y ver, que es, bueno, ¿de qué modo no se trabaja, se implementa la educación sexual integral? Porque una cosa es pensar en la implementación de la normativa y uno puede hacer, qué sé yo, un raconto quizás de las capacitaciones docentes, de los encuentros que haga el equipo de ESI de la provincia, como por poner ejemplos, ¿no? Sí, Así sí. salteado, ¿no? Cantidad de capacitaciones, encuentros que haga el equipo de ESI de la provincia, material que elabore el Ministerio de Educación de la Nación, ¿no? Puedo decir un raconto, bueno, ¿cuántos docentes se capacitaron, cuántos no? ¿Eso garantiza que al aula llegue un trabajo en clave ESI? No. ¿Sí? No. Quizás una persona que ni siquiera realizó ninguna formación trabaja en clave ESI. Entonces esto de pensar en cuantificar la implementación es muy complejo. Pero en este sentido también me parece fundamental recuperar esto de cómo el estudiantado, sobre todo de la educación secundaria y de la educación superior más vinculada a los institutos de formación docente, puntualmente, se hicieron bandera ¿no? La ESI fue la bandera, una de las banderas clave del reclamo de la lucha estudiantil desde hace ya de un tiempo a esta parte, ¿no? De un tiempo a esta parte es reclamo y es bandera de la lucha o del colectivo estudiantil. Y eso me parece que también está buenísimo visibilizarlo como vos lo traías, porque habla que justamente de otro de los ejes de la educación sexual integral que tiene que ver con conocer nuestros derechos. Bien. Entonces, si es un reclamo del estudiantado, es porque saben que la ESI es su derecho. Entonces, hay algo que está pasando a nivel institucional que dice, che, mira que esto te corresponde. Esto tiene que poder pasar en la escuela, ¿sí? Entonces me parece que ahí no estamos como todo el tiempo en el interjuego de lo que sucede, de lo que no, de cómo garantizar, de si se trabaja, pero sí, de qué, me parece que siempre tiene que ver con el modo y que muchas veces también en el cotidiano, ¿no? En lo común, en el día a día, la educación sexual integral termina muy asociada, pero no porque por la ESI puntualmente, sino por la tradición histórica o las tradiciones vinculadas a la educación sexual, que tiene que ver con la enseñanza de esto, de el cuerpo, la salud sexual, que por supuesto que está muy bien y es parte de, ahora no es lo único. Entonces también quizás muchas veces lo que sucede es que no el estudiantado solamente, sino también el cuerpo docente o la comunidad en general no puede terminar de dilucidar si se trabaja o no ESI porque lo asociamos a determinados contenidos que son infaltables desde ya y por supuesto, pero no son los únicos, ¿no? Trabajar en la prevención de violencias por razones de género, en los vínculos interpersonales, en el respeto a la diversidad, con una perspectiva no capacitista, no sé, con promover espacios de educación física, por ejemplo, sin distinción sexogenérica, o habitar el espacio escolar y que la infraestructura no sea capacitista, no esté dividida sexogenéricamente, también es pensar la institución, la gestión y los vínculos en clave ESI. Yo tengo dos preguntas que atraviesan lo electoral. Una la voy a hacer ahora, la otra la voy a hacer al final.
La primera tiene que ver con que, bueno, el domingo fue el primer debate con el eje uno de los ejes principales, que fue la educación. Calculo que habrás estado ahí mirándolo o habrás visto sobre todo esa parte del eje. Y no se nombró mucho a la ESI como decir, bueno, queremos continuar o avanzar en rediscutir el proyecto de ESI que tiene la Nación. Digo, no se la nombró tanto, siendo que justo se daba que días después iba a cumplir 17 años la sanción de la ley. ¿Te parece que por ahí está también corrida un poco de las prioridades en materia de educación, de los programas de educación a nivel nacional? ¿O por qué es que no se ha nombrado? Es para el meme ruidito de mate. Sí. A ver, me parece que en el contexto político en el que estamos, que desde mi perspectiva es un contexto complejo, ¿no? En este sentido, creo que es importante recuperar que los derechos conquistados hasta el momento, uno de ellos, el derecho a recibir educación sexual integral, si bien y obviamente es siempre producto, o sea, tenemos derecho por el reclamo social, ¿no? Eso desde ya. Sí. Pero también es producto de, un poco lo que decía antes, vinculado a las instituciones, de las autoridades que autorizan, ¿no? De quienes gobernaron o quienes gobiernan y hacen que esos derechos o no, ¿sí? No solo hablando de presidencia, para corrernos pura y exclusivamente de ese lugar de cabeza, que es fundamental, pero que no es lo único, sino también poder legislativo, poder ejecutivo, ¿no? La provincia, la nación. Todo. Exactamente, pensarlo como en un poco más integralmente también. Sí. O a nivel más macro. Tiene que ver con esto, de que creo que no tenemos que desconocer que si bien los derechos los logramos a partir de la lucha, la militancia y el reclamo, ¿sí? También fueron en contextos, o son en contextos políticos, donde las autoridades o los gobernantes y las gobernantes habilitan, autorizan o no. Entonces, para pensar en el contexto político y en los discursos de cada uno de los candidatos o de las candidatas a presidente o presidenta, me parece que no tenemos que correr el eje de ahí. No es lo mismo hablar en defensa de la educación pública como un derecho que hablar de el otorgar vouchers y privatizar, por ejemplo, la educación, ¿sí? No es lo mismo, no solo porque lo diga yo, sino porque ya desde el vamos estamos partiendo de la base de ir contra el derecho a la educación, que es un derecho humano básico y fundamental, relacionado directamente, obviamente, con el derecho a recibir educación sexual integral. Entonces creo que si bien no se ha hecho una explícita mención a esta normativa, sabemos cuáles son los posicionamientos de cada uno de los candidatos y de las candidatas, y en este sentido también, y reitero, me hago cargo de lo que digo, sabemos con quién podría ser un debate desde un lugar de reclamo que en algún momento podría ser escuchado y quiénes saldrían a romper con toda la... Estaba pensando la expresión para decirlo. Por eso sos libre, puedes decir lo que quieras. No, bueno. Cuidado con la libertad, porque no es que podemos decir lo que queremos, cuando nos viene en ganas, también es reparar en lesotres, porque eso nos hace ser también sujetos y colectivo, ¿no? Entonces me parece que en eso, justamente hablando del contexto político actual, no está bueno que lo desconozcamos, ¿sí? Sí que reparemos, me parece que siempre está buenísimo esta instancia de debate, que de hecho esta vez fue como la primera vez más de debate, ¿no? Que las anteriores habían sido como una cosa más expositiva. Bueno, hubo un derecho a réplica en algunos momentos, creo que era hasta 5 veces la dinámica. Pero bueno, justamente, escuchar y analizar qué se nos está diciendo. Bien, ¿no? bien. Buscamos Compas, en Google, ¿qué es la libertad? Compas, ¿alguno quiere preguntar algo más? No creo que estoy... Todo bastante claro, sí. Estuvo muy clara, Espectacular. se nota la docencia. Mi última pregunta en clave electoral, que tiene que ver con esto mismo, un poco la respondiste al final, pero en el caso de que la ESI fuera un ser humano, fuera una persona... Vos sabés que siempre lo pienso, yo siempre hablo de eso y te juro.
Como si fuera un ser humano. No, siempre hablo de la ESI. La ESI, digo, alguien en algún momento va a aparecer, porque estoy todo el tiempo con la o sea, trabajo, digamos, todos mis trabajos Hola, están yo vinculados soy a ESI. educación sexual integral. Entonces, yo la ESI es una cosa, la ESI, digo, algún día va a aparecer alguien Que se vestido llame ESI. de la ESI y me va a decir, ¿qué tal? Soy la ESI. Bueno, supongamos que viene esa persona, ¿no? Que hoy es su cumpleaños y cumple 17 años y por una cuestión constitucional está en edad de votar de forma facultativa. Si la ESI fuera persona, si fuera un ser humano, para vos, podés decir, no hay ningún problema. Sí, ¿A sí. quién votaría la ESI para vos si fuera una persona, si fuera un ser humano, ¿no? Que tiene 17 años a partir de este momento. Bien, si vendría en el padrón la educación sexual integral, votaría a aquella candidata o aquel candidato que le garantice una continuidad, que le garantice un trabajo más, que le garantice esto, continuidad, transversalidad, más trabajo. De hecho, hace muy poquito también creamos una red federal por la educación sexual integral, en donde estamos en contacto con después de las pasos justamente presidenciales, nos empezamos a convocar diferentes, bueno, representantes y demás de todo el país, referentes de ESI de todo el país. Entonces, esto, creo que la ESI votaría a alguien que piense en esa federalidad, en lo federal de nuestro país, en la continuidad, en seguir pensando qué derechos aún faltan por conquistar y por sobre todo votaría a quien proponga o promueva un proyecto de justicia social. Bien. Excelente. Excelente, excelente. Parecido a lo que dijiste vos, compañera. Así es. Parecido. Para mí lo votaría Schiaretti igual, pero creo yo porque la ESI le gusta el Fernet con Coca y Córdoba, Sí. entonces votaría Schiaretti. No, bueno, era un chiste, un chiste. Dolores, gracias por venir y por estar siempre a disposición para charlar de esto, que nos parece sumamente importante en Gracias. cualquier momento de la vida, en cualquier momento del año, pero más en el momento que estamos atravesando hoy y obviamente en la fecha alusiva a la que es, ¿no? No, gracias a ustedes por invitarme, por los mates y la buena onda y eso, a disposición cuando quieran. Muchísimas Por ser gracias. amiga del programa también, que eso me encantó, de presentación me Viste, encantó. viste, no, es la La Constitución próxima, Radial. una estrellita acá que diga. Por la tercera, yo ya voy por la Mejor tercera. amiga. Mejor amiga del programa. Gracias, nuevamente. Gente, nos vamos a ir a una pausa, nos vamos a ir a una breve pausa. Ya en un ratito estamos hablando con los chicos del Centro de Estudiantes de Química de UCA Rosario. Pausa y hasta las 5 de la tarde.